Vamos a hablar a continuación, Diego, un análisis económico de las noticias de la semana. Y lo vamos a hacer con Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario, para conversar un poquito sobre lo que ha pasado esta semana. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido al programa. Diego y Karinés, te saludamos hoy viernes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos los radioescuchas, saludos a Karinés, Diego, un placer siempre compartir con ustedes. Seguro que sí. Un poco más de 1 millón de personas, Leonardo, solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada en medio de esta, bueno, estamos hablando de una recuperación, pero la verdad es que los números aquí en la Florida, pues estamos al tanto de todos los días de los números, si aumentan, si mejoran, no solamente de las hospitalizaciones, sino la gente que da positivo. Y mientras esto pasa, pues en la Casa Blanca se ha dado una posible discusión o una discusión sobre la posibilidad de un nuevo paquete de estímulo económico en medio de todos estos bloqueos que hay en algunos de los estados. ¿Cómo ves la situación de esta semana? Vamos a establecer nuevamente, Leonardo, la conexión. Estábamos repasando algunos apuntes que nos mencionaba Leonardo Buniac sobre temas económicos, y el tema de específicamente la reactivación tan mencionada es algo que hay que ver de qué manera se implementa con una economía como la de que sucede en distintos estados, donde se abrió durante un tiempo y que de repente, luego de haberse abierto, de acuerdo a los índices de COVID, seguramente tenga que sufrir en algunos casos nuevamente los cierres. Entonces, ¿cómo se puede planificar unos índices económicos y unos índices financieros con una economía que tose, que abre, que cierra, que depende de valores tan volátiles como es de índices tan volátiles como es el virus, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y lo otro es el dinero del estímulo, un estímulo que entendemos está por tratarse, pero que va a tener enormes diferencias con el estímulo anterior, ¿verdad? Sí, pudiera tener repercusiones para el gobierno como tal, ¿no? En materia del dinero. Tenemos a Leonardo de vuelta, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? Leonardo, ¿nos escuchás? Ahora sí, ahora mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Te comentábamos básicamente esto de lo que vos estabas reflejando, el tema de la reactivación, que es difícil planificar una reactivación con economías locales como la que puede pasar aquí en la Florida, cuando se abrieron los negocios y de repente por los altos índices de COVID tengan que volver a cerrarse, o a lo mejor no cerrar, pero no tener la misma empleomanía que tenía cuando tenía la posibilidad de que los clientes estuvieran adentro de los restaurantes, ahora que los tienen que tener en la puerta y son 3 mesas, ¿no? Así es. Bueno, mira, básicamente la ecuación es la siguiente: tratar de suprimir a COVID-19, es decir, intentar aplanar la curva de contagio, necesariamente supone entender que se va a profundizar el nivel de crisis económica, las empresas vuelven a cerrar, no van a vender, no van a producir, en muchos casos no van a honrar obligaciones contractuales con sus proveedores, inclusive con la banca, y esto debe materializarse en una contracción del nivel de actividad económica. No sé si se logró escuchar, pero ya saben, tenemos cifras de que el segundo trimestre 2020 la economía americana se contrae casi 37%, según los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional, y una contracción de 37 puntos contra el mismo periodo del año anterior es algo realmente dantesco, algo realmente catastrófico desde el punto de vista de la destrucción de riqueza y de la generación, obviamente, de desempleo, donde entre marzo y abril se perdieron aproximadamente unos 22 millones de empleos. ¿Qué ocurre a partir de mayo? Una primera recuperación del empleo que ocurre en junio, una muy importante recuperación de empleo que suma más o menos entre los 2 meses 7,5 millones de nuevos empleos creados, donde la Florida, por cierto, Texas, California, Arizona aportaron una importante cantidad de nuevos empleos porque fueron economías regionales que se abrieron, donde hubo desescalada, y sectores como el ocio, bares, restaurantes, el propio turismo doméstico, el comercio menor aportaron mucho en la creación de empleo. El problema de esto es que esta desescalada el rebrote
COVID-19, amenazando, introduciendo interrogantes muy importantes acerca de la viabilidad operativa, la viabilidad económico-financiera de la recuperación. Así como el Fondo Monetario ha anunciado, Diego, que la economía americana se contrae 37 puntos en el segundo trimestre de 2020, también ha anunciado una contracción de 6,6 al cierre del año 2020, lo que significa que el tercer trimestre y el cuarto trimestre de 2020 son periodos de expansión, de recuperación de la económica. Pero esto va a depender sin duda del estímulo, del programa de estímulos fiscales, de estímulos monetarios. Y cuando hablo en ambos términos, hablo de lo que inyecta la Reserva Federal, básicamente para nutrir el mercado de liquidez bancaria, con qué financiar crédito, con qué financiar la actividad económica, pero por otra parte los estímulos fiscales del Tesoro americano, con el objetivo de rescatar empresas y volver a entregar cheques a partir de ahora nuevamente a los americanos que lo van a necesitar, como lo comentaba hace unos minutos, con la solicitud de más de 1 millón de personas de auxilio financiero la semana pasada. Así que entonces es muy complicada la película, porque esto se va a pagar, esto hay que pagarlo, estos estímulos fiscales hay que pagarlo, la deuda pública ya está en niveles de 26 trillones de dólares, como sabemos, y por supuesto esto va a generar mucho más carga tributaria para el futuro de los norteamericanos. La gran pregunta es, ¿qué hacer? El G20, que se reúne la próxima semana en el contexto de COVID-19, que agrupa a las 20 naciones más industrializadas del planeta, está recomendando no recortar el gasto público, sino todo lo contrario. El Fondo Monetario le está pidiendo a Estados Unidos no parar los estímulos fiscales, continuar haciéndolo por la importancia de la economía americana, que representa 25% del PIB, 1,5 trillones de dólares de nivel de actividad. Así que entonces es sumamente sensible, sumamente importante recordar que hay que buscar una suerte de equilibrio entre la curva médica, la curva sanitaria, el aplanamiento de la curva de contagio y la de la actividad económica. De alguna forma o manera, COVID-19 está generando más víctimas indirectas que en forma directa en términos de fallecimiento de seres humanos. Claro, claro. Marinés, te quedaron claro la cantidad de trillones de dólares que estamos hablando, ¿no? Sí, yo ya perdí la cantidad. Hay que ponerlos en un papel. Yo traté de entretenerme poniendo los ceros y ya en la cuarta hoja dije, no, prefiero no dejarlo pasar. Es increíble porque estamos hablando de un dinero. Sí, lo que sí es cierto, es increíble. Estamos hablando de cosas realmente fabulosas, extraordinarias. El PIB global es un PIB de 86 trillones de dólares. Y estamos hablando de que el volumen de comercio mundial en este momento, exportaciones e importaciones, amenazado con una contracción que puede variar entre 11% y 32% la contracción del volumen de comercio. Estoy hablando de cifras que no tienen precedentes en la historia económica mundial. No, yo entiendo. Ahora, pero Leonardo, si nosotros estamos hablando de... No tienen precedentes, ni siquiera... Sí, digo, si estamos hablando de estos números en el mercado, en gran medida, en gran parte en el mercado de Estados Unidos, ¿qué le quedan a economías golpeadísimas como América Latina? Entonces, ahí las noticias son sumamente dramáticas, porque te voy a poner un ejemplo básico. No hablemos ni siquiera de América Latina en términos de sus propias capacidades de generación de riqueza. Hablemos de elementos críticos que aportan mucho a la generación de riqueza y mueven la actividad económica y son disparadores del gasto en América. El mundo mueve más o menos, Diego, 630 mil millones de dólares en un año en remesas. Bueno, cuidado, Estados Unidos es responsable del 75% de las remesas que recibe América Latina. Países como República Dominicana reciben 8 mil millones de dólares y el grueso de eso viene 80% de los Estados Unidos, de estados como New York, de estados como New Jersey, básicamente. El Salvador, economía de 3 millones de habitantes, recibe 1.000 millones de dólares. Eso proviene fundamentalmente de la ciudad de Los Ángeles. Igualmente México con sus 25 mil millones de remesas que vienen de Arizona, Nuevo México, California. Igualmente Colombia, Venezuela dependen del estado sur de la Florida. Entonces estamos hablando de que 75% de las remesas que se reciben de América Latina provienen de Estados Unidos. Cuando decimos que de los 22 millones de desempleados,
más o menos un 57% son latinoamericanos y afroamericanos, te podrás imaginar el ataque de pánico y susto que sufren las economías latinoamericanas, donde el Fondo Monetario hoy está estimando más o menos una contracción que puede llegar al 9% en el año 2020, que no tiene precedentes en la Primera Guerra Mundial, cuando fue el 5% de la caída, ni en la Gran Depresión, que fue casi 5,5%. Es decir, estamos hablando de números, de valores sin precedentes históricos en la historia económica global. Bueno, Leonardo, como siempre un gusto conversar contigo. Te deseamos un feliz fin de semana y seguro en los próximos días seguiremos haciendo estos resumen, ¿no?, de las noticias económicas. Seguro, yo diría, Karine, desearle suerte al Congreso la semana que viene. Deben resolver lo antes posible un nuevo plan de estímulos fiscales. Hay que subordinar el discurso político al discurso técnico, económico y social, que es lo que prevalece en este momento. Sobre la deuda nos encargaremos en los próximos años. Has dicho mucho en esas pocas palabras, que se pongan de acuerdo en Washington. Gracias, Leonardo, un gran abrazo. Conversaremos en los próximos días, seguro que sí. Leonardo Buniac es economista y calificador de riesgo bancario. Un resumen en la parte económica, lo que ha ocurrido esta semana aquí en nuestra nación.